Muchísimas gracias. La verdad que muy agradecido la oportunidad que nos da la Tecla de compartir un panel tan interesante. Y cuando recién el compañero hablaba sobre la creación de los movimientos de trabajadores desocupados, ya han pasado 20 años, allá por el 94, 95, escaramamos estos movimientos. Tuvimos interesantes debates entre los movimientos, eran movimientos autónomos, por lo tanto horizontal y democráticos, y grandes debates ante la nueva realidad que se planteaba en el mundo, y fundamentalmente en Argentina, un país de pleno empleo, de pronto conocía un flagelo que era desconocido para nosotros, que era la desocupación. Eran situaciones difíciles cuando uno tiene que abordar situaciones realmente desconocidas, el impacto es muy fuerte. Era la época del neoliberalismo, donde 500.000 trabajadores estatales quedaban en la calle, 50.000 metalúrgicos en Córdoba, unas semanas eran despedidos. Era el impacto que sentíamos aquellos que vivíamos del trabajo, que de pronto nos encontramos sin posibilidad. Y los que más habían trabajado eran los más débiles, en el sentido que no tenían herramienta. Muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera llenar una solicitud de empleo, digo porque habíamos venido y algún pariente nos fue metiendo en la cosa. Eran situaciones muy duras que duelen mucho, y duelen también cuando nos recuerdan y nos quieren hacer creer que esto es a donde podemos volver. La verdad que cuando uno piensa eso, es muy fuerte para aquellos que tenemos más de 45, 50 años, porque lo hemos pasado por el cuerpo. Ahora nosotros también sabemos que era el neoliberalismo. Eso. 500.000 estatales en la calle, para darle una cifra. Hambre, desocupación. El Estado sin contención. Recién en el año 97 el Estado toma el tema de la desocupación como un problema y tiene una política que fueron los famosos planes Trabajar. Algunos de nosotros no lo queríamos, otros compañeros no tuvieron más remedio que agarrarlo y reconvertirlo. Hicieron muchas las organizaciones sociales para contener. Pero en ese momento, cuando nos hablan, por lo menos nosotros, el neoliberalismo, nos acordamos dónde estábamos de este gobierno que había pervertido también la comunicación, porque ni siquiera admitía que estábamos desocupados. Argentina era el país donde existían dos cuestiones importantes. Una era que estábamos en el primer mundo, ¿se acuerdan? Y estaba el dólar 1 a 1, y las condiciones macroeconómicas hacían que fuéramos la niña mimada de los sectores del imperio, que después nos dimos cuenta cómo venía eso. Y por otro lado había millones que eran el costo social de esa conversión en Argentina. Esa era la realidad. Me hizo acordar, perdón, no me voy a detener porque si no, uno ya está un poco viejo y se acuerda de estas cosas, digamos, ¿no? Hoy estamos en una situación absolutamente distinta. Han pasado 15 años, debate sobre los subsidios sí, subsidio no. Nosotros, nuestro movimiento tomó el camino de no a los subsidios porque creíamos que iba en contra de la cultura del trabajo, única herramienta para salir de la pobreza. Un debate teórico en ese momento, fue duro debate. Hoy la realidad nos dice que seguimos teniendo tanto o más pobre que en ese momento. Y para peor, un agravante que es la pobreza estructural, que antes no había. En esa época no había. Hoy sí hay una pobreza que tiene que ver con que ya a los pobres les cuesta muchísimo salir de la situación. Y algunos tienen como solución solamente el meterle dinero en el bolsillo de los pobres y no piensan que es necesario para salir de la pobreza crear los ámbitos necesarios para que cada una de las personas tenga ganas de salir de ahí. Y en esto me parece que es muy concreto. Yo estuve ayer en Quilmes, en el barrio Los Álamos, donde se están haciendo algunas obras que hace 3 meses empezaron y se terminaron, un asfalto sobre un arroyo. Decir, bueno, pero eso es una tontería de ahí. Bueno, pero esa obra para la gente que estaba ahí era
el primer puntapié para decir estamos cambiando. Ya no tenemos el arroyo, no tenemos el basural, puedo pintar el frente de mi casa, me decía, algo que es muy común cuando viene el asfalto. Cuando viene el asfalto, la gente quiere tener su casa linda, mejora su calidad de vida, ya no le entra el polvo por la ventana, ya puede ir mejorando. Porque creo que este es el centro de la cuestión de la salida de la pobreza. Para salir de la pobreza es necesario que los pobres se liberen del yugo que tienen en la cabeza, que muchos le dicen que no lo pueden hacer si no tienen alguien, un benefactor que lo haga por él. Y esa idea de libertad es lo que nos animó a nosotros en La Juanita de desarrollar emprendimientos productivos sin ninguna ayuda del Estado. Jardín de infantes, escuela, panadería, taller de costura, exportamos remeras a Italia, guardapolvos a Japón, a partir de un concepto también que fue una modificación de aquellas hermosas y románticas peleas ideológicas de los 90, cuando nos dimos cuenta que era necesario darle una vuelta para la salida de la pobreza en esta situación concreta en que vivíamos, cambiando la idea del enfrentamiento y de la transferencia de recursos a través de la puja, de la lucha solamente, tratando de hacer una política de integrarnos como sociedad. Porque precisamente el neoliberalismo fragmentó a la sociedad y muchos que estuvieron y aparentemente ideológicamente en contra lo abonaron esa posibilidad. Y hoy en la Argentina estamos viviendo situaciones realmente dramática, precisamente porque no nos podemos unir los argentinos. Más allá de la discusión política, ¿por dónde pasa la solución? Pero creo que hay una cuestión que tenemos que empezar a pensar como país, tenemos que empezar a pensar como argentinos. Digo, para no hacer la propaganda de Daniel Arroyo, no digo como país, digo, ¿no? Sino como... Daniel Arroyo es uno de los hombres, nosotros podemos pensar con Daniel, es uno de los hombres que más respeto, que sabe con relación a la cuestión de la salida de la pobreza, y me da un poco de vergüenza, está también Santiago López Medrano, que tiene ideas innovadoras, creativas y la ejecuta, así que yo voy a tratar de hablar más bien de la subjetividad, digamos, ¿no?, que hay en los pobres, como para empezar a salir desde ahí, no en las propuestas concretas. Nosotros tenemos la experiencia de un espacio en La Matanza donde hemos podido probar de que lo más importante para salir de la pobreza es tener libertad. La libertad de asociarnos con quien queremos, la libertad de pensar lo que queramos pensar, siempre con un objetivo común, que es poder integrarnos a la sociedad. Y con un sueño que teníamos hace décadas atrás, que en estos sectores empieza a ser como demonizado, que los pobres queremos ser de clase media. Porque en la Argentina es grande a partir de la creación de la posibilidad de una poderosa clase media. Y no nos tiene que hacer tener culpa pensar en eso. Porque lo peor que le puede pasar al pobre es que lo vean como pobre y no como semejante otros sectores. Porque entonces le quitamos esa idea de dignidad humana que prevalece en estos sectores. Yo creo que sobre eso es lo que tenemos que trabajar, sobre la subjetividad que todavía queda. No podemos decirle que van a ser condenados para siempre para vivir en la pobreza, pero hay que generar obra que mejore el hábitat de donde hoy está. Yo me ha tocado transitar estos últimos meses o años en todo el conurbano y ir a los lugares que realmente no podía creer que se existiera. Nosotros estamos en el tercer cordón del conurbano, en La Matanza, estamos como en una burbuja viviendo en La Ferrera, en La Juanita, y de pronto vos vas a José Cepaz, a Quilmes, a la villa Itatí de Quilmes. Yo había hecho charlas con algunos emprendedores, muchas veces por ahí, en la periferia, cerca de la entrada, pero cuando entré a esa cava donde el barro, el agua es permanente aunque no llueva, yo decía, ¿cómo no puede ser que los funcionarios no se hayan ocupado de eso? Y hablando con el intendente Molina me dice, no, ahí es más problemático todavía, porque hubo mucho dinero, muchos recursos para estudiar cómo salir de acá
y se lo han gastado todo. Por lo tanto, a mí me parece que la salida de la pobreza también tiene que ver con un elemento central que parece no actual, pero que es necesario abordarlo, que es el tema de la corrupción. El uso de los pobres para crear poder político no solamente es indignante desde el punto de vista humano, sino que es terriblemente problemático para solucionar el problema de la Argentina. Porque si se sigue manteniendo esto de 1/3 de los habitantes en la Argentina son pobres, no tenemos destino como país. Por más que la exuberancia de la ventaja de los recursos naturales sea tan importante para insertarlo en el mundo, el hecho de que haya conurbanos incontenibles en cuanto a su nivel de violencia y de resentimiento que genera toda esta inequidad, es imposible construirnos como país. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos que también nosotros lograr acuerdos para que nunca más se utilice al pobre, para que los dirigentes políticos tengan como norte una cuestión ética, una cuestión personal, que no se utilice. Y en ese sentido también me parece muy importante, ya que estamos en la provincia de Buenos Aires, que no se utilice a los pobres y a la provincia de Buenos Aires como un escalón en las aspiraciones políticas de muchos dirigentes. Y esta es una gran oportunidad política, los que queremos trabajar en la provincia de Buenos Aires tenemos que decir: no vengo a hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Los que quieren ser presidente en el 19 que lo digan: estoy utilizando a la provincia de Buenos Aires y las necesidades que tienen y el sentimiento de desprotección que tienen, porque mi aspiración es ser presidente. Y entonces tienen que formular una política para todo el país y recorrer el país. No queremos, o por lo menos me parece que tiene que ser un acuerdo entre todos los que estamos hoy postulados como dirigente político. Tenemos que decirnos: quiero estar en la provincia de Buenos Aires, me postulo para un cargo en la provincia de Buenos Aires y no voy a hacer nada en el 19 para irme de la provincia de Buenos Aires y aspirar a otro cargo a nivel nacional. Tal cual lo dijo nuestra gobernadora. Tiene que ser un acuerdo ético, porque entonces sí me parece que estaríamos dando las bases filosóficas para empezar a construir una Argentina sin pobreza, una Argentina donde realmente la política empieza a tener la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente. Sobre el diagnóstico vamos a acordar rápidamente. Estamos viviendo una situación dramática en la provincia de Buenos Aires por todos los elementos que acá se señalan. El tema es cuál es la salida, y con esto termino. Algunos nos quieren hacer mirar para atrás, ¿verdad? Nos quieren decir que lo que se estuvieron haciendo era lo mejor. Nosotros queremos tomar el presente y resolver los problemas del presente mirando al futuro. Nosotros queremos encarar en serio la cuestión del diagnóstico y cuáles son las soluciones y ponerlo en debate. Y que sea la gente la que realmente empiece a resolver este debate hacia dónde quiere ir. Estoy convencido que hoy no hay conflictos sociales como los 90, como el 2001, porque la gente tiene una enorme esperanza en un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio no está solamente en las clases medias, en las clases altas. También está en los núcleos de pobreza, donde está cansado que lo maltrate, cansado que lo ninguneen, cansado que lo traten como animales, que solamente le prometen comida, y mientras se le mejora absolutamente todo lo que tiene que ver con su alrededor, sin asfalto, sin luminaria, con agua servidas. Y eso es lo que tiene que encarar, a mí me parece, un programa que realmente empiece a terminar con la pobreza. Eso no da voto en estas elecciones, y lo sabemos, pero eso soluciona el problema de la pobreza, y creo que tiene que ver con una cuestión de dignidad. La dignidad lo prueba al pobre cuando en la peor situación se junta con otro y arma el centro comunitario y trata de seguir viviendo. Y la dignidad también lo prueban en su interior los dirigentes políticos, que ante esta situación no lo someten, sino lo liberan. Yo creo que todavía estamos a salvo que esa dirigencia política, no importa el color político que sea,
Tengo gran respeto acá, ya que está Santiago Montoya, que ha trabajado mucho también por lograr trabajo que realmente sea duradero, empleo que sea genuino. Y podemos no acordar cuál es la salida de fondo. Y también con Daniel, que lo respeto como dirigente. Pero me parece que el tema central es que nosotros no podemos seguir sosteniendo que para cada elección saquemos los problemas y lo pongamos como que vamos a dar solución sabiendo que no lo podemos dar. Porque eso ahonda mucho más el descontento, eso ahonda mucho más el desprestigio que tienen los dirigentes y ahonda también el resentimiento. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar por la paz de la Argentina, tenemos que trabajar para que realmente en unas elecciones podamos poner las mejores ideas y tener confianza que el ciudadano que vota lo hace por alguna razón. La dignidad también se juega ahí. Muchas gracias. Gracias a Toti Flores. Siempre muy humano escucharlo, la realidad social por todo lo que ha vivido, así que siempre es grato escucharte.